que las partes originales, esta no es la parte original, son esas que están allá, que se ve que es bien antiguo, y eso que se ve allá, que después lo vamos a ver más en detalle. Bueno, ya en 1912 más o menos, empezó, en 1910, Aguará, esa estación que está ahí, se inauguró, y empezaron a traer haciendas por tren hasta acá, entraban, la descargaban. Y a la vez también se usó para traer a la gente. Trabajaba mucha gente de Bahía y salía de la estación del sur y pasaba por todas las estaciones levantando gente y bajaban todo acá para trabajar hasta los años 47, 48 por ahí, y fue así. Y a la vez la empresa González, se crea la empresa González en 1924, no sé si no es la primera del país, ese dato no lo tengo, pero tiene que estar ahí nomás. Se creó por eso, para atraer a la gente de Bahía, y después empezó a usar la gente de Cerri para viajar como cualquiera, ¿no? Así que más fuente de trabajo se iban anexando, ¿no? Y bueno, en esos tiempos la hacienda la traían arreándola también, aparte del tren, de muy lejos, la de la zona la traían arreándola desde los campos de atrás y también por las calles del pueblo. Era muy común ver arrieros con haciendas, cosa que hoy no se podría hacer, ¿no? Pero en aquellos tiempos sí. Y bueno, empezó a exportar. La base de Sancinena era tener carnicerías en Bahía, tenía como 40 carnicerías. Y en Buenos Aires, bueno, 150, 160 carnicerías. Y empezó a exportar a Francia, a Inglaterra, que dominaban el mercado de Europa en aquel tiempo. Era la conexión con Europa, ¿no? Y se exportó muchísimas toneladas de carne, increíble. Trabajaban 800 personas en ese momento acá, de Bahía, y también empezó a venir gente de la zona a vivir a Cerri, porque no alcanzaba con la gente del pueblo de aquel tiempo. Entonces gente de Villa Iris, de La Pampa, o sea, vino muchísima gente de todos lados, de Patagones, de donde se les ocurra, de las zonas cercanas a Bahía Blanca vinieron. Y bueno, ya después en los años, en el año 35 más o menos, se crea la Corporación Argentina de Productores de Carne, es CAP, pero todavía no tiene nada que ver con este frigorífico. Esa corporación empieza a comprar frigoríficos de toda la Argentina. Son 500.000 productores de carne de todo el país que se asociaron y crearon un monstruo, ¿no?, de la industria de la carne, hasta llegar a tener 14 plantas. Esta era la número 8, después en el futuro va a ser la número 8. En este momento que estoy contando tenía el número 2 porque era de Sancinena, la 1 la negra y la 2 Cuatrero se llama. Bueno, y ahí se crea esa CAP Cuatrero y la Asociación de Ganaderos, no sé si escucharon hablar de acá, la Asociación de Ganaderos de Bahía Blanca, ya estaba en esos tiempos, empezó a decirle al CAP, compren este frigorífico porque es grande, tiene puerto ahí, tiene Aguay, y tiene acceso a todos los campos, hay hacienda a disposición, y bueno, parece que los convencí, pero recién más o menos en los años 50, 52, pudo CAP comprar esto a los sucesores ya de Sancinena, porque ya Sancinena no estaba más tampoco, y bueno, pasó a ser la planta número 8, y trabajar, en ese momento ya empezaron a trabajar más de 1000 personas acá, y en total se llegó a los años 70 con un total de todas las plantas que les conté, las 14, a unos 10.000 personas trabajando al mismo tiempo, ¿no?, en la empresa. Así que tienen una idea de lo que es la magnitud de la industria frigorífica de aquel tiempo, ¿no?, que era superado nada más por Swift, que tenía 11.000, 12.000 en 2 plantas. Tenía una en Berisso y otra en Rosario, Swift. Pero acá repartido en 14 había 10.000, o sea, 2 monstruos de aquellos tiempos. En los años 70, cuando Carlos Reutemann, no sé si lo tienen los más jóvenes, el corredor de la Fórmula 1 de aquellos tiempos, los patrocinantes vieron que la Fórmula 1 se necesita mucha moneda. Los patrocinantes de Reutemann, que estaba escrito en los autos, era YPF y CAP. También, cuando, no sé si escucharon el tema de las 84 horas de Nürburgring, cuando fueron los torinos y participaron en el año 69, 70, bueno, uno de los patrocinantes era CAP, que estaba en esa delegación, estaba Fangio a la cabeza,
como director de equipo y tenía pilotos que no conocé, Cupeiro, Rodríguez Canedo, gente de otras épocas, muy buenos pilotos, ¿no? Y que tuvo una actuación en Torino histórica, con un auto que fue construido en Argentina, buenísimo, 84 horas de carrera. Bueno, hay filmaciones en las que se ve que están comiendo asado todos los miembros del equipo, todo, y se ven las cajas que dice CAP, está clarito, no sé dónde están, pero yo la he visto en televisión. Bueno, ya CAP empezó a exportar a más de 100 países, a todos los países que hay en el mundo, exportó a todos lados, incluido a Estados Unidos llevaban enlatados, ¿viste? No se llevaba carne en caja o medias veces, sino enlatados. Después de Europa, ni hablar, iba a Alemania, esta vez. Primero que les decía que iba a Francia, de San Señán iba a Francia y a Inglaterra, bueno, esto iba al puerto de Hamburgo, en Alemania, y de ahí se desparramaba por toda Europa, a Asia, a Vietnam, y de ahí se desparramaba para todos lados, a África, Rusia, bueno, todo Centroamérica, impresionante. Y bueno, ya en los años 70, en el 70 y bueno, el tema de... Ya empiezo a hablar de política, ya me gusta. El tema fue con el peronismo, ¿viste? Tuvo intervenido en los dos gobiernos de Perón, el frigorífico, y fue muy perjudicial para los trabajadores. En el año 75 se intervino este frigorífico y ahí empezó como una especie de decadencia, ¿viste? Y bueno, ya en los 80, bueno, en pleno gobierno militar, ya intentaron venderlo, pero no se consiguió venderlo. A la vez empezaron a cerrar todas las sucursales de CAP, ¿viste? Todas empezaron a cerrar. Y bueno, fue quedando esta sola, que uno no sabe por qué quedó tampoco en aquellos tiempos. Y bueno, llegamos, no sé, a los años 90, como se pudo, se llegó y seguía trabajando, y bueno, ahí llegó Menem con el proceso de privatización, como digo, o sea, fue intervenido por el gobierno peronista en el 75 y pasó a ser una empresa del Estado, o sea, no era más de los ganaderos, ¿no sé? Fue como si fuera YPF, como si fuera gas del Estado en aquellos tiempos. Y entonces, bueno, llega ese proceso de privatización, lo para, apenas sube Menem, para el frigorífico y todos los empleados afuera, y bueno, a mí me tocó quedarme, ¿viste? Y a cuidar, como quien dice, como está este muchacho ahora cuidando, solo prácticamente, y bueno, esperando a ver qué iba a pasar. Y bueno, caen unos amigos de Menem, que eran el frigorífico de Ramallo, de la localidad de Ramallo precisamente, y lo vuelve a poner en marcha, pero el sueldo no los pagaba el Estado, ¿viste? Otra vez los 1.500 adentro, y habían firmado por 2 años, pero al año se van, no sé por qué, y otra vez todo afuera. Yo me quedé otra vez, y ahí empieza el proceso de los retiros voluntarios, todo como fue en PL, al Estado, de retiro voluntario, nosotros también. Y ahí se habían ido 1.000 personas, 400 quedamos, y bueno, se vino otro retiro voluntario, no había idea de que fuera otra vez el Estado, que era lo que queríamos nosotros, que no veíamos en un privado la posibilidad de hacer trabajar semejante demanda. Y bueno, hasta yo estuve solo, entre el 91 y el 94. Y ahí viene el frigorífico Bahía Blanca, así hubo un proceso de licitación para privatizarlo, qué sé yo, y me tocaba llevar a mí a las visitas. Vino gente de todo el mundo, te puedo asegurar, italianos, ingleses, norteamericanos, australianos, árabes, aparentemente con mucha plata, ¿viste? Porque si son árabes, ¿viste? Pero el frigorífico se lo dieron al frigorífico Bahía Blanca, de acá de Larraburu, ya sabemos por qué, que no tenía nada que ver con la plata que podían tener los que estaban afuera, ¿no? Que podía ser lo que podían poner en marcha. Pero bueno, nada que ver, 250 personas éramos, contra los 1.500 que habíamos ido, y bueno, habremos estado 6, 7 meses, todo afuera de vuelta. No pudo, Larraburu no iba a poder con esto, era clavado, y no pudo, todo afuera. Después llegaron, siguió esto de tener que llevar gente a ver, y apareció uno de Buenos Aires, y la apellido era Sánchez de Bustamante, con una calle que hay en Buenos Aires, pues me acuerdo de eso. Y también se ve que tenía mucha plata el tipo, y siempre la política en el medio, ¿viste? Y no se lo dieron, y se lo dieron a unos paraguayos, amigos de Menem y amigos del general Oviedo, que era el presidente en aquel tiempo de Paraguay.
ellos tenían la concesión de la Coca-Cola, tenían más o menos un respaldo, ¿no? Concesionarios de la Coca-Cola y de una cerveza que no me acuerdo qué marca, porque traían los contenedores acá y nosotros lo veíamos, ¿viste? Los guardaban acá para repartir por acá. Y bueno, eso estuvieron 5 años, pero el trato nada que ver con CAP, llegamos a ser 300, no trabajaba nada de la cantidad de secciones que tiene, y se veía venir siempre el final, ¿viste? Porque por ahí es como si nosotros estamos trabajando y veníamos hoy a trabajar y no, dice, vámonos porque los paraguayos se fueron de vacaciones. Y nosotros, sin nada, andá a tu casa, sin sueldo, sin nada, hasta que volvieran, 2 meses, 3 meses. Y bueno, y así no se podía, ¿viste? No, para el trabajador no servía. Y bueno, a la corta y a la larga, ya Menem pierde las elecciones y apenas Menem perdió, el domingo que perdió, esto le levantaron todo y se fue. O sea, era algo raro, había. Muchos dicen que andaban con el tema de la droga, cosas así, lugares que nosotros no podíamos entrar. Antes que se podía entrar en cualquier lado, y por ahí usaban una cámara ahí adentro, tenía unos candados así, no se puede entrar. No se puede entrar, ¿viste? Y nunca pasó eso, ¿viste? Algo raro había. Usaban esto para... Venían en helicóptero, aterrizaban allá atrás, ¿viste? Cosas muy raras, ¿viste? Pero bueno, ya... Y bueno, en el 2000 ya se termina todo. Después vinieron a hacer, como tenía la cuota Hilton, que es uno de los cortes que son muy valiosos, que daba una parte de la cuota la tenía CAP, vino un frigorífico que se llama Viande de Buenos Aires y contrató 40 personas, los depostadores, que son los que hacen cortes de carne así especiales, y justo me tocó venir a mí también. Yo era electricista acá, por eso volví. Y bueno, estuvimos unos meses hasta que se cumplieron con la cuota Hilton, o sea, la nación tenía que cumplir con la cuota Hilton, porque es un contrato que lo hace la nación. Y bueno, cuando terminaron, se fueron. Fue la última vez que algo se movió acá, pero era mínimo, ¿no? Ya después, nunca más. Y más o menos estaba todo, en el 2002 estaba todo, más o menos, ¿no? Por cualquier lugar que uno iba, estaba todo, ¿viste? Pero hoy ya no está todo vacío. O sea, más de 10 años después, no quedó nada. Y bueno, ese es el final. Entonces, la última actividad fue en el año 2002. 2002, sí. Es decir, que casi estuvo 100 años trabajando. Claro, sí, desde 1903, sí. Increíble. Y por este lugar yo les contaba que, por ejemplo, 10.000 personas a la vez trabajaban en todas las plantas, ¿no? Pero por esta planta, esto me hace acordar, desde 1903 hasta el 2000 que cerró, pasaron 11.000 personas por acá. Porque cada uno de nosotros teníamos un legajo, ¿viste? Con un número que se quedaba para toda la vida, ¿viste? Si vos te ibas 1 año, 2 años a otro laburo y por ahí volvías, tenías el mismo número. Listo, el mío era el 9.861 y entré en el año 85 yo. Y los últimos muchachos jóvenes que entraban tenían el 11.000 y pico, o sea, más de 11.000. Las tarjetas que estaban ahí tenían el 11.000. Y bueno, cuando llegó el tema de la jubilación,